cojinete mecánico, ¿qué fallas puede haber? Puede ser aplastamiento por compresión. ¿Y algo más? No. Puede haber también lo que es tensiones de ejercicio, eso va a provocar fatiga superficial en Eso es la dos. superficie del cojinete, o también puede ser, si es mucho ya está en el trabajo del eje, también puede presentarse en el eje. Ya, ¿y cómo deben ser los materiales? El material debe ser del cojinete, tiene que cumplir 5 propiedades. El primero tiene que ser de un material más blando, de tal manera que no dañe ni desgaste al eje. La segunda condición es de que tiene que soportar altas temperaturas sin deformarse ni dilatarse técnicamente. La tercera condición es que al existir aquí en las cavidades puede existir partículas duras, estas partículas duras deben incrustarse en el cojinete, por eso tiene que ser de un material más blando. Ahora, en caso de que haya película de aceite, el cojinete debe resistir a la acción corrosiva de los compuestos del aceite. ¿Y normalmente qué material se usa? Se utiliza el bronce grafitado o bronce fosforado. Entonces, has mencionado al aplastamiento y a la rodadura. Sí, el aplastamiento sería con la presión máxima, que es 2 veces la carga radial sobre pi por L, que es la longitud del cojinete, y B, que es la huella de aplastamiento que se tiene una vez que están en contacto ambos. Eso tiene que ser menor o igual a 2 veces el sigma de fluencia sobre un coeficiente de seguridad. ¿Y a la rodadura? A la rodadura tendría que ser con la cortante, porque hay cortante un poco más adentro de lo que es la superficie, por debajo de la superficie, ya sea del eje o del cojinete, por debajo de la superficie hay tensiones de cortantes máximas. Perfecto, muy bien. ¿Vos? A mí me tocó la teoría. Primeramente, ¿qué es un cojinete? Es un elemento mecánico que sirve de apoyo o soporte, que tiene partes que ayudan al movimiento rotatorio del eje y también disminuyen el rozamiento entre el eje y el apoyo. Hay 5 consideraciones para el material del eje, como mi compañero lo ha explicado, y estos cojinetes se clasifican en dos, son de deslizamiento y de rodadura. En deslizamiento tenemos una clasificación de hidrostático, hidrodinámico y mecánico. El hidrostático tiene una película de aceite constante, esto debido a que hay un elemento externo que ayuda a que la presión se mantenga constante y esa película es constante en el eje. Se utiliza sirve principalmente para altas cargas y bajas revoluciones. Se lo puede utilizar en elementos de mecanizado como puede ser una electrificadora o CNCs, máquinas de CNCs. Y después tenemos los hidrodinámicos, que su película de aceite es variable. Son cojinetes que sirven para altas revoluciones y bajas cargas. Tiene 5 criterios de falla, que son la holgura, la presión máxima, la temperatura, y también está el material del cojinete y la longitud. Después tenemos los cojinetes mecánicos, que no tienen una película de aceite, que el contacto es metal con metal. Son baratos este tipo de cojinetes. Después tenemos los de rodadura, que es un cojinete que sirve también de apoyo, que la carga se transmite a través de sus elementos rodantes. Trabajan a velocidades alternantes y a temperaturas elevadas se dilatan prácticamente. Son baratos y silenciosos este tipo de cojinetes. Se clasifican en 2 tipos, en rodamientos de bola y rodamientos de rodillo. Entre los rodamientos de bola tenemos los de una hilera, doble hilera, los de una hilera de contacto angular, los de doble hilera de contacto angular. Entre los rodamientos de rodillo tenemos los de cilindro y también los cónicos. Muy bien, los cojinetes, ¿qué fallas puede haber? Ingeniero, los cojinetes hidrodinámicos tienen 5 tipos de falla. Una tiene que ver con el material, que como explicó mi compañero, es la de queso con vidrio, que el material del cojinete tiene que ser más blando que el material del eje para que no lo desgaste ni lo raye. Tiene que tener una baja dilatación térmica para evitar deformaciones cuando el cojinete trabaja en caliente.
También tiene que tener resistencia a la corrosión por la composición que tiene el aceite. Eso no son las fallas. Ese sí, ese es por el material. Después son las dimensionales, ¿no? La presión, ¿Cuáles son los criterios de falla? A ver. la presión nominal a la que va a trabajar el cojinete tiene que ser menor que la presión del aceite. ¿Cómo la presión del aceite? La presión que ejerce el aceite hacia arriba, ¿no? Tenemos una carga y eso va a generar una presión, entonces hay una presión del aceite que se opone a esa carga y eso evita que haya el contacto metal con metal, ¿no ve? No, la presión es la fuerza. Sí, la fuerza, perdón. Y la presión es la fuerza que hace el La- engranaje, o sea, eso debe ser menor que qué. Tiene que ser menor que la presión del aceite. ¿Y qué significa la presión del aceite? Se podría decir que es como una fuerza que se opone a la presión que ejerce ¿Qué pasa? ¿Hay una presión admisible del aceite? Sí, ingeniero, hay una ¿Qué presión. pasa si pasamos? Si pasamos esa presión, entonces el aceite se va a dispersar hacia los lados y va a haber contacto metal con metal. Claro, es la presión Ajá. máxima que puede soportar sin romper la película de aceite. Sí, eso es. Si pasa eso, entonces ya, Una. La presión de trabajo no debe superar la presión máxima admisible del aceite. Sí, y hay un rango en el dimensionamiento que nuestra presión nominal tiene que estar entre 200 y 500 psi. Después, la temperatura de trabajo tiene que ser menor que la temperatura de ebullición del aceite. ¿Por qué? Cuando el aceite está muy caliente, va a aumentar mucho su viscosidad y vamos a tener muchas pérdidas en Va a rendimiento. aumentar su viscosidad. A mayor temperatura aumenta la viscosidad de un aceite. Hasta un punto no, y después sí aumenta como exponencialmente, por así decirlo, ¿no, ingeniero? ¿Sí? Sí, así es. Y es por eso que tiene que trabajar, por eso hay un gráfico O sea que de... la viscosidad, cuanto más aumentas, va a aumentar la viscosidad, se va a volver más denso. Es como si fuera una curva, en un punto baja y después aumenta exponencialmente, es muy grande, aumenta mucho. Sí. El agua, ya estás tirado, para que pienses, la próxima vez pienses antes de responder. ¿El agua líquida o el agua gaseosa es más viscoso? La líquida, ingeniero. ¿Mm? La líquida. Y cuando lo calientas, ¿se vuelve más viscoso o menos viscoso? Baja su viscosidad. Entonces, a ver. Ese es criterio. Dices eso, te van a cagar de risa. Cualquier elemento, un sólido que es altamente denso, ¿no? Si lo aumentas la temperatura, se vuelve líquido, ¿no? Y es más denso o menos denso. Menos denso. ¿Ah? Menos denso. Menos denso. ¿Se aumenta o disminuye la viscosidad de la temperatura? Disminuye, ingeniero, pero hay de verdad hay como unas curvas que buscando para la presión de hidrodinámica, las curvas que están A ver, en ¿cuál viscosidad en función de la temperatura mostramos? Mostramos esa gráfica que la viscosidad aumente con la temperatura. esa es la viscosidad y esa es la temperatura, ¿no ve? Sí. Y aquí están varios tipos de A ver, aceites, ¿no? mostrame que con la temperatura la viscosidad disminuye. A ver, muéstrame una gráfica. Muéstrame. Tengo que buscar. ¿Ahí? Sí, hay. Ingeniero, en el libro decía que sí, esto sí es evidente, que cuando aumenta la temperatura el aceite baja su viscosidad, pero es hasta la temperatura de ebullición. Cuando el aceite alcanza temperatura de ¿Eso ebullición, saben qué está diciendo? ¿Que aumenta o disminuye? que disminuye. Pero una vez que alcanza su temperatura de ebullición, que digamos está más aquí, que no se toma en cuenta en dimensionamiento,
los componentes ligeros del aceite se van evaporando y el aceite se va haciendo más viscoso. Pero eso es cuando ebulle. Pero ya cuando ese se ha evaporado. Sí, es lo que Pero está la temperatura definiendo. no. Pero tú me estás diciendo justamente la temperatura tiene que ser menor que la temperatura de ebullición. Sí, pero está Pero diciendo, no es- si alcanza esa temperatura, va a aumentar mucho la viscosidad y va a haber pérdidas en el rendimiento, ingeniero. Pero es que no va a aumentar la viscosidad. No se va a evaporar directamente. O sea, Sí. si no llegamos a esta temperatura, obviamente va a reducir la viscosidad, ¿no ve? Y vamos a perder las... ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir hasta ese punto y vamos a perder la fuerza de arrastre, ¿no ve? Y va a hacer que sea mucho más difícil hacer que se estabilice el eje. Vamos a requerir muchas más revoluciones para que existan esas fuerzas de arrastre, ¿no? Disminuye la viscosidad. Sí, disminuye hasta sí. Hasta que se evapora. Si se Ajá. evapora, todos los líquidos se quedan sólidos, por supuesto. Pero ahí ya no es viscosidad. Por eso tiene que ser menor. Ya, después. Después, ingeniero, la holgura tiene que ser mayor que la rugosidad superficial del eje y del cojinete. Y finalmente, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿por qué? Si la holgura mínima es más pequeña que la rugosidad superficial del material, entonces va a haber un contacto metal con metal. Digamos que esta es mi superficie, entonces va a haber como unas cosas así, ¿no ve? Entonces, como mi holgura es más pequeña, va a chocar esas rugosidades con el otro material. Otro. Y finalmente, la longitud del cojinete no tiene que ser ni muy pequeña ni muy larga. Si es muy pequeño, va a existir fuga del aceite en los extremos. Y si es muy larga, vamos a tener una mala distribución de presiones a lo largo del cojinete. Hay algo más con la holgura. No puede ser ni muy pequeña ni muy grande. Sí, no puede ser ni muy grande. ¿Por qué no muy grande? No puede ser muy grande debido a, como le expliqué antes, a las fuerzas de arrastre, o también se le llama el efecto cuña, ¿no ve? Estas fuerzas de arrastre dependen de la holgura del material, y si es muy grande, vamos a necesitar que nuestro eje gire muy rápido para que se estabilice, ¿no ve? Para que esté en el centro. Entonces no puede ser muy ancho. Pero no necesitamos que esté en el centro. ¿Cómo? No necesitamos que esté en el centro. No necesitamos que esté en el centro, sí, pero ¿Qué necesitamos? que no haya contacto metal-metal, ingeniero. Y para eso, ¿qué tiene que haber? El efecto cuña, ¿no? El efecto cuña. Y cuando la holgura es muy grande, ¿hay efecto cuña o no? No. No, porque el aceite ahí nomás se volotea y Ajá. aquí en el hueco. No necesita entrar abajo. Muy bien, Borges. Rodamiento. Vamos a volver a... No, ya no. Uno por día.